Buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer una lista de tareas. Voy a generar un archivo index.html en una carpeta y voy a editarlo con el Visual Studio Code o con el Dreamweaver o con cualquier aplicación que tengan ustedes. Bien, yo la voy a abrir directamente con Visual Studio Code. Ya está, inició. Voy a agrandar. Bien, y ahora voy a generar en este archivo un documento HTML5. Con esta clave, poner la tecla tabulado, en Dreamweaver tabulado, acá puedo poner un Enter, y ahí tengo un documento base. En el cuerpo del documento voy a generar lo que sería una parte que sería el encabezado y otra parte que sería la parte principal, un header con un main. Cuando le pongo así el signo más es porque va a estar uno a continuación del otro. Enter. Bien, ahora lo voy a separar. En el header voy a generar un título, un H1, y voy a indicar que va a ser lista de tareas. Luego voy a generar un botón y a este botón lo voy a identificar como ID botón agregar. Me va a permitir agregar una nueva tarea. Agregar nueva. Guardo. Ahora visito la página desde el Chrome, desde el Opera, desde el Firefox, el cual tengan ustedes, y voy a tener esta sección, lista de tareas y agregar nueva tarea. Bien, ahora en lo que sería el main, tengo que generar el listado de tareas. Y cuando yo tenga un listado, voy a preferir tener un divisor que contenga todos. Así que hago un divisor, lo voy a identificar como ID tareas, tabulado. Y ahí voy a generar dos tareas que van a ser de ejemplo para las tareas que voy a construir realmente, para lo que voy a generar. Entonces, cada tarea lo voy a poner como un artículo, article, y la voy a clasificar para que sea, por ejemplo, tarea, para que se identifique como una tarea, tabulado. Bien, y le voy a poner un ID. El ID me va a ayudar a tener control de la tarea que estoy agregando y después la tarea que voy a eliminar. Así que voy a agregarle las letras ID y voy a generar una clave que puede ser aleatoria, pero una posibilidad de clave tiene que ver con el horario que tenga. Si voy a generar un conjunto de datos, por ejemplo, este año, este día, este mes, este día, ¿sí? Y ahí tengo datos. Pero el ID tiene que ser único, y si yo en el mismo día creo muchas tareas iguales, tengo que seguir diferenciándolas. Entonces acá agrego hora, minuto. Pero todavía si hago dos tareas en el mismo minuto, voy a tener problemas. Así que voy a generar un numerito más, que puede ser la cantidad de segundos. ¿Sí? Y ahí sí va a cambiar, no voy a hacer dos tareas en un mismo segundo, van a haber diferencia de segundos. Y voy a agregar un numerito más, que puede ser este número, para tener una variedad simple. Bien, entonces acá en la tarea voy a generar dos elementos. El primer elemento va a ser un titular de nivel 2 para poder indicar que esta es una de las tareas. Bien, y la tarea podría ser sacar a pasear al perro. ¿Sí? Y como segundo elemento de esta tarea voy a generar un botón que va a ser para borrar esta tarea. Bórrame. ¿Sí? Puede ser una posibilidad. Yo guardo, visito la página y voy a ver, no se va a ver mucha diferencia, pero acá tengo una de las tareas. Bien, voy a duplicar esta tarea porque en cuanto más elementos visuales tenga, puedo comparar si hay errores visuales o no. Bien, entonces guardo, actualizo y tengo esto. Son lo mismo, así que voy a cambiarlo. En el lugar de que sea sacar a pasear al perro, puede ser hacer tareas atrasadas. ¿Sí? Y también puede ser que cambie el tiempo y en el lugar de los 5 segundos que sea los 34 segundos. Guardo, actualizo y fíjense cómo va cambiando.
Bien, ahora voy a conectar todo esto con un archivo, un documento CSS para poder cambiarle el aspecto y poder notarlo mejor. Bien, mi archivo CSS recomiendo colocarlo en el head antes que se cargue todo el cuerpo. Voy a generar un elemento de link, de relación hoja de estilo, style sheet, y href voy a tener que mencionar esta misma carpeta y voy a generar ese archivo, estilos.css. Guardo, la genero, voy a crear en Dreamweaver un nuevo archivo, en el Visual Studio Code también otro nuevo archivo, y acá voy a estar colocando el contenido. Mi primera opción es indicarle que todos los elementos de la página web, con este asterisco voy a lograr eso, ¿sí? Van a tener lo siguiente. Primero, la toma de medidas va a ser en función de los bordes, porque si no, lo normal es que se tome en función del contenido y eso nos desconfigura todo. Como no se me está pintando es porque no lo guardé con un nombre de archivo. Entonces lo guardo, control S para guardar, y voy a mencionar ahí que es mi archivo de estilos, estilos.css. Entonces ahora el editor me elige los colores adecuados. Continúo. Todos los elementos de la página web van a tener margen 0 y además van a tener un padding 0. Y no solamente eso, voy a elegir una fuente, font family. Bien, si tengo Dreamweaver, si tengo Visual Studio Code, elijo alguna de estas opciones. Si tengo alguna otra alternativa, quizás no aparezcan esas opciones. Bueno, ustedes deberían saber elegir qué fuentes hay. Yo voy a elegir una bastante antigua, Courier New, ¿sí? Para tener una referencia. Ahora visito la página, actualizo y voy a ver que cambió todo el aspecto. Bien, ahora voy a comenzar con lo que sería el cuerpo. Bien, en el body voy a generar un fondo, background, y voy a tener que elegir alguna opción. Por ejemplo, puedo elegir un color, blue, actualizo y se queda todo de color azul. Pero también puedo elegir una fórmula, una función que es linear gradient, y dentro de los paréntesis de este linear gradient tengo que indicarle o bien dos colores o bien un ángulo y dos colores. Tal vez pueda poner también un tercer color, pero vamos a probar. Entonces pongo purple por un lado, coma, blue por el otro. O quizás teal es más bonito todavía. Bien, actualizo y fíjense cómo se va generando. Ahora, ¿qué pasa? El body tiene como tamaño máximo la altura de contenido de lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso se va a repetir muchas veces el mismo tamaño. Entonces yo tengo que agregar una nueva regla de background y le tengo que indicar que va a ser su tamaño. ¿Y qué va a ser? Background size, que trate de cubrir la mayor cantidad posible del área que tiene. Entonces cuando actualizo, background size, tengo que indicarle al body que tenga como mínimo, ¿sí? Un height que apunte al 100% del alto de la pantalla. Ahí está, y entonces ahí se normaliza. Bueno, les decía que el gradiente lineal puedo poner dos colores, pero los dos colores funcionan de esta manera, de arriba hacia abajo, del violeta arriba y del celeste abajo, el teal abajo, ¿sí? Si ustedes quieren cambiarlo, puedo agregar una coma, ¿sí? Y antes de este valor tengo que indicarle un ángulo con las letras D, G para degrees, grados. Actualizo y ahí está. Y fíjense cómo ahora va el violeta acá abajo, en la esquina, abajo a la izquierda, y el verde acá arriba a la derecha. Bien, ahora voy a empezar a hablar del elemento del encabezado. El header va a contener lo siguiente: va a tener un fondo de color black, ¿sí? Y si pongo un fondo de color black, no voy a ver su contenido. Quizás el botón sí, pero entonces lo que tengo que generar es que el color de la letra sea contrario, un color que haga contraste, un white, ¿sí? Guardo, actualizo y voy a ver cómo queda, ¿sí?
Por otro lado, voy a hacer que el texto se alinee hacia el centro. Actualizo la página y ahí está. Bien, perfecto. Ahora me voy a enfocar en lo que serían las tareas. Vuelvo al archivo HTML, voy a ubicar cómo se llamaban las tareas. Acá está. ID tareas. Bien. O quizás me voy a enfocar en el main. Vamos a hacer el main. Bien. Main. Ahí está. Le voy a cambiar el fondo para tratar de delimitar cuál es. Background white. Si pongo background height, voy a poder ver cuáles son los límites. Y todo eso que es blanco sería ese main. Ahora, de ese main voy a indicarle que el ancho va a ser del 70%. Acá, ¿sí? Y fíjense cómo se achicó un poquito en esta parte blanca. Ahora esa parte blanca la quiero centrar. Por lo tanto, tengo que agregarle un margen del tipo automático. Ahí se genera y ahí está, siempre va a estar centrado. ¿Sí? Y a continuación le voy a quitar el background. La verdad que no quiero que exactamente eso sea blanco, ¿sí? Sino que quiero que el elemento de las tareas sea blanco. Y quizás pueda hacer que tenga también una transparencia. Bien, a este elemento estaba identificado como ID tareas. Por lo tanto voy a ir a seleccionarlo. Le digo ID tareas. Como era un ID, tengo que ponerle el numeral. Entonces ahí genero un par de llaves. Y le voy a decir, perdón, era tareas. Le voy a decir acá que primero el fondo de este elemento de ID tareas sea de un color formado por una variante RGBA, ¿sí? Y va a ser de color blanco, indicando 255 para cada uno de los colores rojo, verde y azul, ¿sí? Y voy a darle una opacidad del 60% o 0.6, ¿sí? Está. Actualizo y voy a ver eso. No se nota mucho. Si fuera una imagen de fondo sí se nota más, y si estuviera más grande esto todavía, ¿sí? Pero voy a agregarle también un padding de 20 píxeles para que se separen las tareas adentro, ¿sí? Y que se separe de la parte de arriba por lo menos otros 20 píxeles. Ahí está, y va a quedar de arriba del encabezado hasta acá de esta manera. Bien, ese ID tareas va a tener dentro varios artículos, ¿sí? Pero ocurre también que cada uno de esos artículos tiene la clase tarea, así que podría citar acá directamente como clase tarea, ¿sí? Y voy a dejarle este espacio para indicar que es para todos los componentes de clase tarea que se encuentren dentro de un elemento ID tarea, ¿sí? Esos elementos van a tener también otro color, background. Voy a elegir un color para probar, para hacerle el análisis. Ahí está, background tarea. Bien, hay algo que no está funcionando porque efectivamente no cambia esto, pero vamos a ubicar que es, dice class tarea, article class tarea. Vamos a ubicar porque también esto debería funcionar. Yo ubiqué que es que el ID era class tareas en plural. Ahí está. Entonces todos los elementos que sean tareas, la tarea dentro de tareas va a estar de ese color. Se van a separar margen de 10 píxeles. Entre cada una de las tareas va a haber una separación de 10 píxeles, ¿sí? Y ahí va. Y lo mismo, estas mismas tareas van a tener padding de 10 píxeles. Bien, de 10 píxeles. Actualizo y ahí está, ahí vamos. Bien, y voy a elegir una de las esquinas, border, ¿sí? Radius de 10 píxeles, indicando que las esquinas van a tener un chanfle redondeado de 10 píxeles cada uno. En todo caso, yo puedo indicar que sea una de las esquinas, por ejemplo la de arriba hacia la derecha. Bien, esto. Actualizando y voy a tener que esta es la única esquina que está redondeada de cada tarea. Bien, bueno, y después los botones vemos cómo los construimos. Quizás acá en el encabezado también tenga que tener un padding. Voy a usado, le agrego padding, ¿sí? Y de al menos 20 píxeles. Y ahí está como más amena la visión.
Bien, y voy a ver este botón agregar nueva. Bien, este botón estaba identificado o ya tenía un onClick preparado. Vamos a ver, voy al archivo HTML, voy a ubicar el botón y este botón está identificado así. Voy a copiar su identificación y ahora quiero controlarlo. Para ello voy a ir a lo último antes de cerrar el body y voy a generar un script dentro de un archivo. Por eso le voy a agregar el atributo src con emmet, que es este lenguaje para generar código HTML. Lo fabrico de esta manera. Y acá en el src voy a colocar que va a ser un archivo de la misma carpeta donde estoy, pero se va a llamar programa.js. Guardo. Entonces voy a generar ese archivo. Genero uno nuevo, control N. Ahí le digo control S para guardar. Programa.js. Perfecto. Y ahí puedo controlar todos los eventos de mi aplicación. Bien, entonces voy a citar al ID del botón. ID botón agregar. No tengo que agregar numeral porque eso es de CSS, sino que acá directamente JavaScript, el navegador va a generar para JavaScript un objeto de la página web tipo HTML element utilizando el mismo ID. Bien, y de acá voy a extraerle de este objeto el onClick. Bien, el onClick tiene que ser una función. Entonces voy a agregar function, paréntesis, paréntesis, llaves, llaves. O a lo sumo puede ser el nombre de una función. fn botón agregar. Bien, ahí está. Y colocamos de esta manera. Entonces ahora sí genero esa función. fn botón agregar, paréntesis, paréntesis, llave, llave. En el medio de las llaves tengo que indicarle los pasos que quiero generar, ¿sí? Y por ejemplo voy a comenzar generando datos. Y estos datos van a estar en función de lo que sería agregar una nueva tarea. Entonces voy a generar una variable, un dato mnemotécnico que va a ser de tipo variable, que me va a recordar que estoy agregando una tarea, ¿sí? Entonces digo tarea escrita. Bien, ahora teniendo la tarea escrita voy a consultársela al usuario. Entonces digo tarea escrita va a ser igual a una pregunta al usuario y la pregunta es: che, ¿qué tarea querés agregar? ¿Qué tarea querés agregar? ¿Sí? Punto y coma. Entonces ahora guardamos y visitamos la página. Retomando acá, lo que voy a hacer es ver si agrega la tarea. Le hago un clic, no aparece. Bueno, tengo que actualizar la página. Actualizo, ahora me la va a cargar y voy a tener este botón agregar nuevo funcionando. Le hago un clic y fíjese que esa pregunta, esa función prompt, lo que hace es justamente mostrarnos este cartel y preguntarnos: che, ¿qué tarea querés agregar? En este lugar vamos a generar una palabra, el usuario, su usuario, no ustedes, sino que tienen que pensar en un usuario que va a ser destinatario de esta página web, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere agregar? Y bueno, el usuario quiere agregar la opción, por ejemplo, hacer las cuentas de los impuestos. Entonces le pongo a aceptar y debería pasar algo. En este mismo momento no pasa nada, así que tengo que continuar indicándole algo, ¿sí? Que suceda. Entonces voy a visitar mi editor. Este no es el editor. Acá está, este sí es el editor. Bien, entonces tengo esta palabra que se dice tarea escrita, esperando a ser utilizada de alguna manera. ¿Cómo la vamos a utilizar? Un ejemplo es, para probar, generar una alerta. Alertar el resultado de esa tarea. Por lo tanto,
pongo ese mnemotécnico para recordar lo que el usuario ingresó. Entonces, ahora guardo el archivo, visito la página de nuevo, acá, actualizo la página, se carga de nuevo y al hacer clic tengo que preguntar al usuario y después mostrar la respuesta de este. Hacer las cuentas de los impuestos. Aceptar. Y ahí me genera el código, el texto, me muestra esta alerta, este cartel de alerta, indicando ese texto que representaba a la tarea escrita. Bien, ahora mi idea es tratar de insertar en este espacio identificado como ID tareas una nueva tarea, ¿sí? Y para ello necesito averiguar algunas cosas. Botón derecho inspeccionar. Voy a hacer algunos experimentos antes de poder proceder. Y ahora vamos a ver. Bien, una vez que se abra el inspeccionador, voy a ubicar una opción que dice consola. De la consola voy a tratar de generar lo siguiente. Voy a evocar a mi objeto de tareas. Y recuerden, como está identificado, puedo controlarlos. Entonces pongo ID tareas. Y si bien acá en el listado de la consola no me muestra nada, cuando pongo Enter, automáticamente me devuelve el objeto que es tareas. Y si yo me acerco acá con el mouse, fíjense cómo se selecciona en el área para pintada. Bien, bueno, ahora yo voy a extraer de nuevo ID tareas, voy a agregar un punto y voy a obtener su texto interior, inner text. Fíjense la T mayúscula. Cuando pongo Enter, extrae de ese objeto y de tareas todas las palabritas que estén sueltas. Entonces, sacar a pasear al perro, borrame, agregar tareas atrasadas, borrame, ¿sí? Bueno, vuelvo a intentar eso, pero con las letras HTML y en mayúscula. Entonces pongo Enter y fíjense que ahora me devuelve algo similar, pero en realidad me devuelve con código HTML, con el código de los artículos generados acá, ¿sí? De cada uno de esos artículos. Y fíjense que todo viene en color naranja en mi caso, ¿sí? Y ese color naranja está definido por esta comilla que está antes y esta comilla que está después, ¿sí? Eso quiere decir que idtareas.innerHTML y también idtareas.innerText son frases. Por lo tanto, si quiero cambiar algo, tengo que igualarlo a otra frase. Entonces, fíjense, idtareas.innerHTML va a ser igual a hola. Enter. Y fíjense cómo se borraron todas esas tareas por hola, ¿sí? Se reemplazó por eso. Bien, si hubiera puesto comilla, comilla, y cuando pongo Enter, ese hola se reemplazó por un nada, ¿sí? Así que no muestra nada ese ID tareas. Bien, voy a actualizar la página para devolverle el estatus. Bien, y estaba con las tareas. Ahora, ¿qué pasa si a ese ID tareas le voy a agregar el código de un article? Article class, comilla, comilla, pero voy a utilizar comillas, las otras comillas, ¿sí? Y ahí pongo tarea, ¿sí? Cierro angulito, vuelvo a generar article, Enter, Enter. Y fíjense cómo se reemplazó por algo que es de color rojo y que es un artículo justamente, una de las tareas. Así que funciona. Y si en el medio de ese article agrego un texto, hola, soy una tarea, Enter, se me genera también esa tarea con ese texto adentro. Por lo tanto, puedo ir viendo que puedo controlarlo con algunas cosas más. Bien, voy a generar una variable ahora, un mnemotécnico para decir otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa sería una futura tarea, ¿sí? Quizás dar de comer al gato. Cierro ahí, doy de comer al gato. Bien, entonces vuelvo a evocar a idtareas innerHTML y en donde debería estar la tarea voy a quitarle este texto, ¿sí? Cierro comilla, abro comillas. Entonces voy a definir que hay una frase antes y una frase después, porque tienen sus propias comillas. Pero no puedo dejarlas sueltas así, ¿sí? Tengo que ponerle una suma. Y si en el medio quiero agregar el mnemotécnico, otra cosa, voy a tener que volver a sumar. Enter. Y fíjense cómo ahora se construyó una frase que en el medio está el valor de ese mnemotécnico.
de esa variable otra cosa. Dar de comer al gato, ¿sí? Y esto nos va a ayudar un montón a construir lo que necesitamos. Bien, entonces voy a generar de nuevo id tareas y voy a cambiarle su contenido para que no solamente tenga un texto suelto, sino que este texto esté dentro de las marcas h2 y /h2. Bien, pongo enter y fíjense cómo ese texto se convirtió en un titular en nivel 2. Y según lo que tenía construido para los digamos los artículos estos, después de ese h2 debería venir un botón que diga borrame, botón, enter. Bien, y ahí está, y ahí tengo armado lo que sería el sistema, la parte del sistema, ¿sí? Entonces tengo que generar esto de una manera dinámica. Bien, voy a copiar su código, hasta acá era, copio, y se lo voy a encajar justo a donde estaba agregar tareas, ¿sí? Entonces busco el editor acá, y en el lugar de que haga un alert, porque la verdad esto nos va a molestar bastante que aparezca ese cartel, ¿sí? Voy directamente a indicarle lo siguiente, que id tareas, su texto interior HTML se convierta en lo siguiente. Voy a generar un artículo de clase tarea y va a tener esos h2, pero vamos a ver, para ayudarnos visualmente lo que tenemos que ver, ¿sí? Voy a agregar una barra de este lado y voy a poner un enter, ¿sí? Y ahí tengo una frase, comienza ahí y termina ahí. Bien, voy a agregarle más otra cosa, más, bien como lo estoy desglosando el renglón, de manera que sea entendible, ¿sí? Pongo otra barra y pongo un enter y me genera el botón. Pongo enter. Fíjense, por no haber puesto esa barra, acá me devuelve este. Pongo barra de nuevo. Borrame también, le pongo barra, ¿sí? Esas barras nos ayudan a continuar el renglón. Barra y artículo. Bien, y ahí termina la instrucción. O sea, una instrucción de un renglón lo desglosé en varios renglones. Ahí está. Entonces termina con el punto y coma, y el punto y coma lo puedo poner en un renglón más, total, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces guardo, actualizo, voy a generar ahora una nueva tarea, agregar tarea y le digo dar de comer al gato, aceptar. Bien, y ahora me genera un problema, había una palabra otra cosa de un ejemplo anterior que yo había generado, ¿sí? Y dice acá que ese otra cosa no existe, no está definido, por lo tanto no sabe qué hacer. Entonces vuelvo al código y reemplazo esta otra cosa por tarea escrita, que es el mnemotécnico que yo había preparado. Entonces acá lo reemplazo, guardo, actualizo, agrega tarea nueva y digo dar de comer al gato, enter, y ahí tengo una tarea nueva, pero tengo este problema, ¿sí? Se me acaba de borrar las tareas que ya tenía y además ahora tengo que se me reemplazó por eso, o sea, hubo un cambio, ¿sí? Y si agrego otra nueva tarea, digo ordenar mis archivos. Bien, pongo aceptar y se reemplaza, o sea que cada vez estamos reemplazando. Entonces tenemos que ver si hay alguna otra posibilidad de generar un agregado, ¿sí? Entonces voy a citar de nuevo id tareas, voy a citar a su inner HTML y voy a indicarle con un signo más para agregarle, ¿sí? Signo más igual, y le voy a agregar un texto, hola, ¿sí? Pongo enter y fíjense cómo se me agregó ese hola de este lado, acá, ¿sí? Bueno, vuelvo a ejecutar esa instrucción, pongo enter y fíjense cómo se me volvió a agregar otro hola más, ¿sí? Entonces cada vez que ejecuto esta instrucción, este signo más me va a ayudar a agregar. De hecho acá me va a mostrar que dice hola, hola, hola. Bien, perfecto, fueron los que se fueron agregando. Ahora voy a generar lo siguiente. Entonces en el lugar de poner el igual solo, voy a poner un signo más antes del igual, y entonces ahora soluciono esa parte.
Bien, entonces ahora pruebo de agregar. Voy a agregar a dar de comer al gato. Enter. Y fíjense cómo se agregó ahora la nota, ¿sí? Agregar nueva y voy a decirle ordenar mis archivos. Enter. Bien, y se van agregando cada vez más nuevas tareas. Bien, perfecto, funciona. Ahora, el problema está, el que sigue, es que quiero borrar cada una de estas notas. Entonces voy a ver qué puedo citar. Bien, voy a tomar uno de estos botones y le voy a aplicar un atributo que se llama onClick. Y este atributo onClick tiene que citar a una función. Entonces vuelvo, visito el editor, acá, voy a modificar a este botón, los botones que generamos, por un onClick y que tiene que apuntar a una función. Por ejemplo, la función la puedo llamar fnborrame, ¿sí? Y dentro de esa función yo le tengo que indicar algo, qué cosa tengo que borrar, ¿sí? Y el onClick me ofrece una palabra clave que se llama this, que representa a el botón que cita este onClick, ¿sí? Entonces pongo esa palabra this, de esta manera, this, ¿sí? Guardo. Bien, ahora voy a generar esa función, function fnborrame, ¿sí? Y tengo que poner una palabra que represente a lo que quiero borrar, al objeto que quiero borrar, ¿sí? Bueno, acá yo le había pasado this. Este this es un valor en concreto que representa al mismo botón. Pero acá, en las definiciones de las funciones, yo tengo que darle un término, una palabra que represente a eso que quiero borrar, ¿sí? Entonces, le voy a decir que va a ser algo que le voy a dar. Fíjense, de nuevo, en la declaración de funciones yo tengo que hablar en genéricos. Y lo que quiero es un botón. Entonces, botón. Entonces, esta palabra dado botón va a representar a este this, que sería este botón. Bien. Por lo tanto, ahí yo puedo citar el botón. Dado botón.inner HTML y voy a indicarle que sea comilla, comilla. Y vamos a hacer la prueba. Ahora visitamos